Buen día, soy José Castillo Santamaría, soy historiador y pues estoy muy agradecido de participar nuevamente en este conversatorio del Camino Real y de Tierra Afuera, un esfuerzo de la Secretaría de Cultura y del Gobierno del Estado, que pues nos dan la posibilidad de difundir nuestros quehaceres con relación a la historia. Ya había participado con antelación con una investigación que estoy llevando a cabo sobre los alabados. En esta ocasión les voy a mostrar un muy pequeño avance de la ruta de los alabados en el Camino Real y Tierra Afuera. Todos sabemos que todo comenzó después de la llegada de Cristóbal Colón en 1492, cuando el Papa Alejandro VI, a través de las bulas papales de 1493, reconoce como un reino libre a Aragón y Castilla. Entonces también les brinda las potestades necesarias para crear una iglesia indiana que fuera capaz de brindar pues el apoyo religioso a los naturales. Evidentemente, pues también tenía un trasfondo económico. Para las personas que tenían las posibilidades económicas o que contaban con el apoyo del clero, pues también fue muy atractivo realizar el viaje hacia los nuevos territorios. Este fue el caso de Hernán Cortés, quien llega hasta la llamada Nueva España en 1519. Inmediatamente se dedicó a hacer alianzas con los pueblos del centro de México que eran contrarios a los mexicas. Tras la caída de del Gran México Tenochtitlan en 1521, pues hubo la necesidad de que la evangelización fuera más persistente o que tuviera más presencia en estos lugares, ya que según algunas cartas de relación, pues hablaban sobre la idolatría que tenían los indios. Como podemos observar en la imagen que estamos viendo en este momento, que corresponde al Códice Florentino, en donde muestra los sacrificios que llevaban a cabo, los sacrificios humanos que llevaban, a cabo para ofrendarlos a sus deidades. Esto obviamente despertó el interés de algunas órdenes religiosas, quienes quisieron hacer presencia en estos lugares. Los primeros en llegar pues fueron los franciscanos en 1521. Posteriormente, en 1526, llegaron los agustinos. En 1533 le siguieron los dominicos y finalmente en 1572 llegan los jesuitas. Pero los que nos interesan pues es la primera orden mencionada, la orden fundada por Giovanni di Petro di Bernardone, a quien llamaban il Bambino Francesco. Me refiero obviamente a quien hoy conocemos como San Francisco. A ellos se les otorgan también estas potestades para evangelizar a los naturales. Se establecieron primero en la región de Michoacán, Nueva Galicia, y finalmente llegaron hasta las provincias del norte, ya entrado el primer tercio de la Nueva España. Llegaron 12 sacerdotes que no nada más sirvieron como evangelizadores. Gracias a ellos tenemos estos registros historiográficos que nos dan pie para este tipo de investigaciones. Nosotros estamos observando ahora el convento franciscano de San Miguel Arcángel de Huejotzingo, situado en Puebla. Aquí en la ciudad de Saltillo, Coahuila, tenemos una réplica en el templo franciscano que está ubicado hacia el lado derecho del púlpito con relación al frente. Ahí lo podemos encontrar, incluso viene el nombre de los 12 apóstoles. Estos hombres se enfrentan a muchas carencias. Primero se topan pues con que
con climas extremos, con la resistencia de los indios y sobre todo la barrera del lenguaje. Este reto era mayúsculo para estos 12 apóstoles que tuvieron que organizarse y tuvieron que emplearse a fondo para poder divulgar la palabra de Dios. No en todos los casos fue un proceso violento de evangelización, como podemos observar en la imagen, la cual es tomada del Archivo General de la Nación. Aparece Fray Martín de Palencia y Fray Antonio de la Ciudad de Rodrigo, 12 de estos apóstoles que llegaron en 1525. Están acompañados, como se puede observar, de 2 personas más que seguramente tenían cierta jerarquía por su vestimenta. Es una lámina extraída de un documento que pertenecía a San Francisco Tepojaco. Esta región actualmente pues se encuentra en el Estado de México y es conocida como Cuautitlán Izcalli. No siempre se contaba con la cooperación de las autoridades para poder evangelizar, así que lamentablemente tenían que recurrir a estrategias pues bastante antipedagógicas. Una de ellas era pasar como si fueran una leva por todos los pueblos en donde iban pues literalmente levantando a los naturales, a los indios, y los llevaban hasta el lugar en donde se iba a oficiar la misa. Evidentemente había personas que se resistían a este acto y eran condenadas algunos pues al aislamiento parcial durante un par de días, hasta una media docena de azotes en lo que pretendía ser el atrio, porque todavía no existían la mayoría de las construcciones eclesiásticas como tal. Se azotaban en frente de todos los demás. Esto se encuentra en algunos documentos. Afortunadamente, después de estar buscando en esta investigación que ya tiene pues una década, encontré un documento de Beaumont que posteriormente lo retoma Robert Rickard, y nos habla de la fundación de Acámbaro, lo que hoy es, en una región cercana a Guanajuato. Aparece toda la narrativa de cómo se fundó este pueblo de indios de Acámbaro, y en la descripción pues nos muestra que lo primero que se hace es la imposición de la cruz atrial, que era característico entre los franciscanos. En este caso, de manera posterior, se instalaron un par de campanas y finalmente se impartió la misa en honor del Espíritu Santo el 20 de septiembre de 1526. A esta misa le siguió el rosario y se cantaron los alabados. No estoy afirmando que sea la primera vez que se cantaran los alabados, pero es el primer documento que encuentro. Obviamente no fue el primero. Robert Rickard, como lo mencioné con antelación, se encontró, pero no teníamos, o al menos mi persona, no tenía un registro de cuándo se habían interpretado por primera vez los alabados en nuestro país. De hecho, no teníamos el registro de cuándo y cómo habían llegado. Este tipo de cosas se siguieron repitiendo en la mayoría de los pueblos. La prueba tangible, visual al menos, es que en la mayoría de los pueblos de Michoacán, de estas regiones donde estuvieron presentes los franciscanos, existe la cruz atrial, pero también existe la presencia de los cantos alabados. No todos tienen las mismas características. Para 1535 llegó una nueva oleada, o al menos así le llama el clero, de sacerdotes franciscanos con la misma tendencia
evangelizadora. Para 1683 fundaron el Colegio de la Santa Cruz en Querétaro, que tiene mucha relevancia para el tema que estamos exponiendo, porque allí llegó un fraile con unas características totalmente distintas a los demás. Me refiero a Fray Antonio Margil de Jesús, quien en 1683 empieza su trabajo pastoral en los pueblos del centro de México, en donde hasta la actualidad siguen encontrándose vestigios de alabados. Alabados que se han transformado, alabados que se cantan ahora con guitarra de concha, que se cantan con guitarra de guaje, diferentes en ese aspecto a los alabados que encontramos en el norte de nuestro país y que pues los voy a mencionar en un momento más. Entre 1683 y 1690 funda las misiones y conventos de Tabasco, Chiapas, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. También en estos lugares encontramos cantos alabados. En el sur, en lo que respecta al sur, pues los más trascendentes son los alabados del Cristo de Tilaco, que a diferencia de la mayoría de los cantos que se llevan a cabo en el sur de lo que hoy es nuestra República Mexicana, que son acompañados por instrumentos musicales, los de el Cristo de Tilaco conservan esta característica plenamente gutural, son cantados a capela y con mucha similitud a los cantos que encontramos acá en el norte, que se parecen mucho al canto cardenche. De regreso, pues fundó las misiones de Sierra Gorda y de Tamaulipas. También en estos lugares tienen ciertas variaciones que consisten en ser acompañados por jaranas huastecas. En algunos lugares hasta se bailan al momento de la procesión. Luego, entre 1700 y 1715, fundó las misiones el Nuevo Reino de León y Coahuila. Debemos recordar que Fray Antonio Margil de Jesús ayudó a pacificar sus territorios al Marqués de Aguayo y San Miguel. Es entonces cuando los alabados empiezan a correr por todos los lugares que pertenecían a este señor, al Marqués de Aguayo y San Miguel, cuya extensión territorial pues iba desde un pedacito de San Luis, Zacatecas y pues todo lo que hoy conocemos como Coahuila. Los cantos alabados en el norte empiezan a tomar características especiales. Debemos recordar que por acá pues el uso de instrumentos musicales no era tan común como en otros lugares. Los indios pues tocaban algunas veces, no sé, una chirimía, algunas percusiones, pero a pesar de que pues en Durango, por ejemplo, en Santa María de las Parras, hemos encontrado registros de que ya había grupos musicales formales y que había maestros de música y que había maestros de danza, pues las limitantes económicas de la gente pues tal vez los llevó a interpretarlos únicamente a capela, sin acompañamiento musical. Empiezan a regarse, reitero, por todas partes y se les conoce como alabados viejos, a partir de los alabados que se encuentran en Zacatecas. Se expanden hasta el lugar en donde llegó Fray Antonio Margil de Jesús, que fue hasta lo que hoy conocemos como Nuevo México. Hasta allá encontramos este tipo de cantos alabados. Como ya había mencionado en alguna otra exposición, pues existen los alabados de procesión, los alabados de agradecimiento y los alabados
de despedimento. Estos tienen una característica que hace que la piel se erice cuando los escuchamos, porque ya lo había mencionado, parece que el muerto está cantando en primera persona. Los de procesión pues regularmente sirven para pedir que llueva, para agradecer por las cosechas y pues todo este tipo de cosas. La presencia de los alabados viejos en Zacatecas a partir de la fundación del convento de Guadalupe pues se extiende hasta Mazapil. Recordemos que era un lugar económicamente muy importante porque pues producía mucha riqueza para la corona española desde aquí, desde la Nueva España. Se extendía hasta lo que hoy es Concepción del Oro, de manera tal que todas las poblaciones que se encuentran cercanas a este lugar minero, pues cuentan con la presencia de estos alabados viejos que fueron los que interpretaba Fray Antonio Margil de Jesús para su proceso evangelizador. Llegan casi hasta Saltillo, lo que hoy conocemos como esta ruta industrial que nos lleva hasta el interior de General Cepeda, pasando por el ejido La Paz, El Nogal, San José y luego muy hacia el norte, en donde se encuentra Pilar de Richardson, y los últimos registros que yo he encontrado son los lugares cercanos a la antigua hacienda de Santa María de las Parras, lo cual nos habla del incansable trabajo de este hombre que llevó los alabados hasta casi Texas y Nuevo México. Tienen una característica especial los alabados viejos, a diferencia de los alabados que se quedaron en el centro y en el sur de la República. Las letras son las mismas, pero cambia, hay una variación en cuanto a los ritmos que se llevan a cabo. Reitero, en la zona de la Huasteca, en Sierra Gorda, por ejemplo, que está ahí pegadito, pues se cantan los alabados acompañados por jaranas huastecas que se utilizan también estas tarimas en los que se zapateaba, aunque aparecen de manera posterior la integración de estos elementos. Las tarimas llegan un poquito después. En el sur se tocan con algunos tipos de marimba, se implementan arpas y jaranas, pero todos cumplen con la misma función: alabar a Dios y obviamente a la corte celestial. Lamentablemente, en Coahuila cada vez es menor la presencia de las personas que se dedican a rescatar, a preservar estos cantos. En el ejido del Nogal acaba de morir el año pasado uno de los cantores principales y parece que los jóvenes han perdido el interés. Aquí radica la importancia de este tipo de conversatorios, pues ya que mientras haya interés por parte de ustedes, habrá investigadores que se dediquen a buscar los alabados de General Cepeda. Esto es solo un pequeño avance de la investigación. Quiero agradecer al gobierno del estado por la invitación y al arquitecto Arturo Villarreal. Ojalá y no sea la última vez y nos vemos hasta la próxima.